Bueno, vamos a empezar la clase entonces con su audiencia. Bueno, la clase pasada hablamos un poquito de lo que era la política en líneas generales. Hoy vamos a entrar un poquito más a ese mundo, pero pasando también un poco por la historia, ¿no? Más que todo, bueno, por El- la historia la, del... ¿Cómo? la vez pasada, dije que para esta clase íbamos también a conversar lo que era la espiritualidad, que era temas que usted pues domina. Ajá, que también vamos a tocar esos puntos, ajá, en el desarrollo de la clase, de la espiritualidad, del ser humano, ¿no? Como, Ujú, sí. bueno, pasan muchas cosas precisamente por debilidades o fortalezas también que tenemos como ser humano, ¿no? Ujú, De lo que, del ámbito de la política, bueno, como tal, de lo que es la política, en este caso política de sociedad, que es la materia que nos ocupa, hay que ujú. hablar un poco de su historia, ¿no? Del proceso de formación, del origen de la palabra política, ¿no? Si entendemos que la palabra política, pues, proviene de una palabra como tal, o la política de la palabra griega polis, de lo que era ciudad o sociedades, ¿no? De esa parte de lo que era Grecia en su formación de los procesos políticos, se tiene conocimiento que fue una de las pioneras en formar organizaciones políticas o instituciones que pudieran organizar el mundo en sociedad. Por eso viene la política de la palabra polis, que hace alusión a las ciudades griegas, ¿no? El origen del mundo en la política, bueno, se remonta desde el inicio de los seres humanos. Como ustedes saben, o sea, los seres humanos por naturaleza o el hombre por naturaleza somos seres sociales. Y como seres sociales siempre nos hemos agrupado o es necesario agruparnos. Son casos muy particulares o excepcionales que el hombre necesita estar solo, aislado, en los casos de ermitaño. Sin embargo, tienen su propia, bueno, su forma de ser individual, pero el hombre por naturaleza siempre tiene que estar agrupado para inclusive satisfacción de sus propias necesidades. Y cuando hablo de satisfacción de necesidades, bueno, económicas, políticas, de orden sexual, amoroso, de tipo afectivo y demás. Nosotros los seres humanos también necesitamos amor, ¿verdad? Afectividad, Claro. emociones, sentirnos queridos, atendidos, ocupados de una u otra manera y eso es atención, atención con la realidad, atención con el mundo que nos rodea. Por eso, bueno, de la política viene inclusive desde esos espacios del ser humano, desde la creación del hombre por naturaleza que necesariamente tiene que socializarse. Así en ese proceso de socialización, bueno, se fueron agrupando y creando familias. Cada familia inclusive, pues tenía su propia forma de gobernarse, porque así como hoy en día también en nuestras familias tenemos nuestras propias normas, ¿verdad? Nuestras Claro. formas de controlarnos internamente como núcleo familiar. En esa época también, desde los inicios del comienzo de la sociedad, pues en esas agrupaciones creaban sus propias regulaciones de conducta, que es lo que hoy en día se llama a nivel sociológico el llamado control social informal, como forma de regular comportamientos internos dentro de la misma sociedad, que también ejerce el control social informal hoy en día, las escuelas, la comunidad, los vecinos, sí, sí, efectivamente, pero se creó en un primer momento como esa agrupación familiar. Posteriormente, pues bueno, surgieron los controles sociales formales, que es precisamente la política y los diversos organismos que conforman esa política o esas instituciones políticas que hacen controlar al ser humano también de una forma, pues bueno, que esté planificado, que no se base o que no traspase los límites de la norma, cualquier tipo de norma, y son reguladores de conducta, pero desde un plano ya formal. Y ahí entra pues también la política. Si vemos, bueno, la política inclusive desde el comienzo de las sociedades, que fue hace aproximadamente más de hace 9.000 años, pues ha estado presente. Posteriormente, con el transcurso de la evolución de la misma sociedad, pues le fueron dando connotaciones y los verbos rectores a cada forma de congregación, ¿no? La política en realidad como tal es una actividad orientada en forma ideológica. ¿Por qué ideológica? Porque cada persona, bueno, tiene su forma de pensar y de agruparse. Casi siempre nos agrupamos con las mismas personas que tienen pensamientos o sentimientos relacionados o parecidos, ¿verdad? Inclusive de manera afectiva, cuando estamos con una persona, nos relacionamos de manera afectiva o emocional
con esa persona que tiene más o menos los mismos ideales o los mismos pensamientos o los mismos valores. No nos vamos a inclusive a agrupar con un ser humano que tenga, no sé, una conducta desviada o demás, a menos que mi comportamiento sea de la misma forma. Por eso ahí inclusive vamos dentro del ámbito de la espiritualidad, o sea, traemos o vibramos lo que es parecido a nosotros. Si vibramos igual o tenemos una vibración alta en armonía y demás, pues lógicamente vamos a traer personas con ese mismo estándar, vibraciones positivas, de buena onda, por decirlo, con buenos pensamientos y más. Pero si estamos en vibraciones negativas o bajas o llenos de pesadumbre y de quejas, pues lógicamente nuestro entorno va a ser negativo y vamos a traer personas negativas. Entonces, todo eso se relaciona. El ser humano en su contexto, tanto institucional, si vamos al plano político y emocional, pues netamente está relacionado. ¿Ok? Dentro de esas, bueno, el mundo político es necesario pues también dejar claro ciertas instituciones o verbos rectores como tal o instituciones que nos enmarcan la vida, ¿no? ¿Cuáles son las tres principales? Bueno, nación, pueblo y Estado. ¿Qué sería nación? Un grupo de personas que tienen más o menos una misma línea cultural o étnica y pues lógicamente van dirigidas a algo común. Eso sería nación. ¿Qué es pueblo? A nivel doctrinario se dice que pueblo es un término muy ambiguo, ¿no? Porque si nos referimos a pueblo puede inclusive connotarse a cierta parte de la población, a un grupo más reducido dentro de esa nación, podría ser un pueblo. Y es el término más general y lo que más se usa, una población más pequeña dentro de un territorio. ¿Y qué es Estado? Ahí sí ya vamos a que es necesariamente o es una organización política, un conjunto de instituciones que administra y gobierna un territorio. Teniendo claro pues esos tres conceptos como tal, que surgieron inclusive desde la formación del mundo contemporáneo y qué es lo que estamos viviendo hoy en día y cuál fue la pauta o el inicio de la formación del mundo contemporáneo, la Revolución Francesa, ¿verdad? En 1789, que inclusive con esa Revolución Francesa en 1789, pues se crearon como bandos y bases. ¿Cuáles eran los principales y los que connotaron en esa época y que fue el inicio de la formación del mundo contemporáneo? La organización política de los jacobinos y de los herundinos. Los jacobinos, ¿quién eran? Eran el ala radical de la Revolución Francesa y esos jacobinos pues se les llamó inclusive la época del terror, porque en el momento que ellos obtuvieron y tenían el poder, pues masacraron a muchas personas y ejecutaron a muchas personas que estaban opuestas a su ideal político. Totalmente. Y bajo esa ideología que ellos tenían, que cuál era su ideología, bueno, que ellos querían un gobierno sin monarquía absolutista. Y bajo esa base de tener un gobierno sin monarquía absolutista, sino dirigido por el pueblo, por un ideal de ellos, igualmente hacían ejecuciones sobre las personas que no tenían su mismo ideal político. Y eso pues lógicamente es contradictorio, antagónico y moralmente malo. Pero ellos, bajo una justificación ideológica y política, pues hacían esas ejecuciones. Posteriormente, bueno, ¿quién fue el líder de los jacobinos? Robespierre, que igualmente, a pesar de que era un abogado y un ideal político, pues igualmente pasó por el proceso de ejecución y fue ahorcado, porque efectivamente se vio la masacre que ellos tenían. Ya va un momento, me dicen que pare un momentico. Ya. Ok, es que hay unos estudiantes, compañeros de ustedes, afuera y quieren ingresar a la clase. Recuerden que también estamos en aprendizaje multimodal. Pueden estar así de manera virtual como están ustedes o que puedan ingresar. Entonces ellos pues vinieron. Buenos días, se pueden sentar. Ya inicié la clase, no sé si la estaban observando por allí. Ah, bueno, ¿no? Ah, por... ok, no, bueno, ya empezó, pero voy a retomar. Siéntense. Ajá. Estoy hablando de la época o lo que inició la formación del mundo contemporáneo. El inicio de la formación del mundo contemporáneo, la pauta principal es la Revolución Francesa en 1789. ¿Por qué hago alusión a eso? Porque ustedes están viendo política y sociedad, ¿verdad?
en la especialización técnica. Y bueno, pues la política y sociedad tiene que ver con todas estas formas, efectivamente. Y una de las pautas principales, o para que ustedes pues puedan refrescar, porque es un refrescamiento, pues hablar un poquito de esa historia, de la formación del mundo contemporáneo. En esa formación del mundo contemporáneo dejé establecido lo que era nación, pueblo y Estado, diciendo que nación lo conforma un conjunto de personas que tienen algo en común, que pueblo es un término ambiguo, que efectivamente pues, puede referirse a una población más pequeña dentro de un territorio, y que el Estado ya es una organización política como tal, constituida por un conjunto de instituciones que administra y gobierna en determinado territorio. Teniendo en claro estos tres aspectos fundamentales, hablaba de lo que marcó la Revolución Francesa, de los bandos políticos que existían, que eran dos principalmente, que eran los jacobinos y los gerundinos. Los jacobinos, llamada la clase o el grupo político de terror, porque en el momento que ellos tuvieron el mando, pues efectivamente sobrepasaron los límites de poder, y al sobrepasar los límites de poder ejercieron masacres o ejecuciones contra las personas que no tenían sus mismos ideales. ¿Cuáles eran los ideales de los jacobinos? Que efectivamente ellos tenían un pensamiento de que no podía existir monarquías absolutistas y que el pueblo debería de ejercer el poder netamente. Pero lógicamente pues esto era como una doble moral, porque efectivamente pues nunca el pueblo como tal va a tener el control. Siempre es necesario que exista un líder, y que él es el líder, pues pueda administrar el territorio, pueda administrar todo lo que es la política, ¿no? Los jacobinos bajo ese mando dirigido principalmente, dígame José Luis. Ajá. Bueno, que también, bueno, tenemos que, de lo que usted estaba hablando sobre nación, por lo menos la nación de Venezuela, el pueblo de Venezuela, el Estado venezolano y el gobierno venezolano. Todo eso es de forma distinta. Usted acaba de ahorita de producir otro que es el gobierno. El gobierno actúa sobre el Estado. Eso es lo que quería yo acotar en este momento. Me di cuenta que usted metió la parte del gobierno. Entonces Exacto. son las cuatro definiciones De de los los aspectos elementos. principales. Ajá. Precisamente el gobierno actúa sobre el Estado, y ese gobierno ya es la parte de ese liderazgo que debe existir necesariamente para que podamos organizarnos y tener una vida pues armónica, por decirlo así, organizada y planificada, que es lo que vamos a seguir hablando dentro de las políticas públicas del Estado. Por eso inicio desde la historia para pues tener como la idea de cómo se crea esa historia, cómo fue esa evolución de la política. Y inclusive pues hablaba que la política se creó desde el momento del ser humano como tal, desde su proceso de socialización. El ser humano siempre ha necesitado agruparse, y bajo esos límites de agrupamiento pues es que se genera la política. ¿Y la política por qué nace? Eso lo hablé en la clase pasada, porque efectivamente han habido conflictos y siempre existen conflictos. Y dentro del ámbito como tal de la sociedad, nosotros a veces tenemos conflictos como seres humanos en nuestro núcleo familiar, y no hablo de conflictos tampoco que sean tan agresivos, sino conflictos, peleas, pudiera decirse irrisorias, ¿no? Por decir, si estamos en el núcleo familiar, bueno, ¿por qué mi hijo no lavó los platos a la hora que tenía? ¿Por qué están todavía los platos en la cocina? Por decir, son conflictos. Y una forma de equilibrarlos, por decir, es a través de las políticas internas del núcleo familiar. Pero por eso es inclusive política. Retomando entonces lo de los jacobinos y gerundinos, los jacobinos, su principal representante era Robespierre, que posteriormente, bueno, como eso es como en una frase popular, ¿no? El que hierro mata, hierro muere. Él hizo ejecuciones forzadas y, bueno, fue ejecutado precisamente producto de esas masacres que él hizo. Posteriormente todos los líderes de él también fueron masacrados y demás, también por los gerondinos. Entonces ahí uno se pone a pensar, ajá, igualmente cualquier tipo de bando, sea los jacobinos y los gerundinos, que precisamente era como los creados por la parte alta de la sociedad en esa época, que supuestamente tenían ideales mejores que los jacobinos, igual hicieron ejecuciones con los jacobinos y con las personas que tenían ideales opuestos. Entonces siempre la agresividad en el mundo ha existido. Lo que pasa es que a veces
miramos solamente un punto específico, pero a través de la historia como tal, la agresividad o los conflictos han existido. ¿Cuál sería la mejor forma de evitar o ese tipo de conflictos? Bueno, yo pienso mucho y lo que hablaba en la clase de la espiritualidad del ser humano. Allí converge mucho nuestro ser interior, los valores que tengamos, la forma de remediar los conflictos. Si inclusive dentro de nuestro núcleo familiar nosotros generamos con nuestros hijos más agresividad o no prestamos atención, vamos a crear más agresividad. Pero si nosotros emocionalmente pudimos equilibrar todo ese tipo de situaciones, pues lógicamente esos aspectos podrían en todo caso ser un poco más flexibles, ¿no? Todo eso es parte del ser humano porque el ser humano que está en un puesto político, independientemente del bando que sea, siempre o va a exteriorizar sus carencias, sus debilidades y sus fortalezas en lo que tiene a su mano. ¿Por qué se violan los derechos humanos? ¿O quién viola los derechos humanos? El principal violador de los derechos humanos es el Estado. ¿Pero quién representa al Estado? Una persona que está investida de autoridad, pero es una persona de carne y hueso como nosotros. Y efectivamente, al tener debilidades en su comportamiento o inclusive debilidades en su conocimiento, pues puede transgredir las normas. Y así de sencillo. Entonces, no solamente debemos fortalecernos académicamente, sino fortalecernos espiritualmente. Y ahí entran los girondinos también pues como grupo político intelectual conformado pues por empresarios o por la clase alta, lo que era la burguesía, que también sus ideas pues bueno eran que la nobleza debería de tener pues el control sobre el Estado, no admitían la democracia en las clases bajas y durante bueno, la época de la Revolución Francesa también hubo un momento que tuvieron poder, luego se le quitó el poder. Sus principales representantes eran Pierre Victorin, Jean-Manuel Roland y hubo uno de ellos, Jean-Manuel, que me llamó mucho la atención cuando estaba pues haciendo ese tipo de refrescamiento, que Jean-Manuel era jacobino y luego se pasó al bando de los gerundinos, lo que hoy en día también pasa, uno están en este color y luego pasan al otro color. Entonces, eso siempre ha existido y eso hay que respetarlo, porque para eso es el pensamiento y la ideología política de cada quien. ¿Ok? Entonces, este Jean Manuel, como fue perseguido, por decirlo políticamente, él se suicida, porque lo iban pues a ejecutar y él antes de que lo ejecutaran, pues consideró necesario suicidarse, pero ya pertenecía al bando de los gerondinos. Ya habiendo, pues bueno, señalado un poquito de esa historia, ahora hablemos de lo que es las políticas públicas del Estado, que siempre han existido, inclusive desde la Revolución Francesa. Siempre el Estado ha sido como fortalecedor de tratar de ayudar pues, a su ciudadanía, a su sociedad. ¿Y cómo la ayuda o cómo trata de satisfacer las necesidades? A través de las políticas públicas. ¿Y qué son las políticas públicas? Son proyectos objetivos diseñados por el Estado precisamente para satisfacer las necesidades de la colectividad. ¿Cuáles necesidades? Cualquier tipo de necesidad, puede ser de la salud, en el ámbito de la educación, de la seguridad social, de la seguridad jurídica. Esas son las políticas públicas, objetivos, diseños y proyectos creados por el Estado para satisfacer esas necesidades. Dentro de las políticas públicas del Estado existen líneas generales de políticas públicas que a nivel doctrinario están. ¿Cuáles serían? El asistencialismo, la asistencia social, la universalidad y la focalidad. La asistencia social es un conjunto de acciones que van dirigidas a las personas en estado de necesidad. Una persona que tenga un estado de necesidad, ese tipo de asistencia social, el Estado la habilita y la ejecuta y la materializa sobre esa persona que tiene determinada desprotección física a nivel de salud o social y pues lo incorpora en algún tipo de programa. Pero esa incorporación al tipo de programa, por eso se llama asistencia social, es como para impulsar a la persona a que luego, posteriormente, cuando esté estable, pues pueda, por sus propios medios, satisfacer sus necesidades. Que no esté apegado al Estado, porque el Estado, si bien es cierto, es protector, no solamente el Estado tiene que propendernos a nosotros todo. No es responsabilidad, papá Estado, ayúdeme, papá Estado, ayúdeme, papá Estado, ayúdeme. Si nosotros como sociedad tenemos que también darle al Estado y apoyarle ese tipo de asistencia social y es una política pública. Ahora, el asistencialismo, que se puede confundir como asistencia social, ya es una situación de dependencia absoluta.
de una persona o de un individuo hacia un apoyo del gobierno. Cuando sucede esto, que ya es asistencialismo, pues bueno, ya la persona se considera que no es apta para incorporarse a la sociedad y pues va a depender netamente del Estado y de las políticas públicas del Estado, por decir, las becas, o sea, ya son personas que están súper apoyadas y dependen del Estado, ¿no? Ya, eso pues no debería ser porque es como cuántas veces hemos visto personas que están en sus capacidades normales y bien y que pueden trabajar y que solamente o están de mendigos o que solamente están a expensas de lo que le pueda dar el Estado a través de una beca o un bono y no tienen ni siquiera ánimo de surgir. Entonces ya depende también de esa persona, o sea que no conformarse con lo que el Estado le da, sino también desde su propio ser seguir actuando. Dentro de ese tipo de políticas públicas, bueno, también está el universalismo y la focalidad, que el universalismo son políticas sociales, pues universales hacia todo el mundo. Hoy en día, pues lo podemos ver, cualquier persona puede recibir bonos, efectivamente, y son de manera universal, independientemente de que sea de algún tipo de partido o no, pues la persona que está ingresada a un sistema recibe su bono. O sea, no hay un tipo de discriminación, por decirlo así, y por eso es una política pública universal. Ya las focalizadas son ayudas o prestaciones restringidas a un subgrupo. Este subgrupo, pues tiene que la persona efectivamente o el grupo verificar quién lo necesita. Supongamos lo que aquí en Venezuela de la vivienda, los planes de vivienda. Los planes de vivienda, una vivienda se le da a una persona que efectivamente cumplió ciertos parámetros o requisitos y se visualizó que esa persona no tiene vivienda. Pero si tiene vivienda, pues lógicamente no va a estar dentro de una política pública focalizada o no se le va a dar vivienda porque ya tiene vivienda. Son políticas públicas del Estado. Ajá. Ya teniendo pues claro ese tipo de características, está la política pública como mecanismos, objetivos y decisiones, el problema público, ¿qué sería un problema público? Todas aquellas, bueno, deficiencias que puede tener el Estado internamente. ¿Y cuál sería la gestión pública? Las acciones dirigidas a satisfacer las políticas públicas. O sea, la política pública y la gestión pública van de la mano siempre. Una es necesaria para la otra. La política pública son los proyectos, el diseño, y la gestión pública es el accionar de esas políticas públicas. O sea, van de la mano. Como ya indiqué, bueno, dentro de esas políticas públicas está su práctica, su forma de consolidación a través de los mismos o mecanismos que tiene el Estado regulatorios. Eso se materializa en la práctica y posterior a eso, ya hablando de lo que es las políticas, que en definitiva es lo que ya indiqué, surgen los movimientos sociales. Que para ustedes, ¿qué serían los movimientos sociales? A ver, para yo no hablar tanto. José Luis, ingeniero Javier, dígame, ingeniero Javier. Bueno, buenos días, profe. Buenos días. Los movimientos sociales son todas aquellas agrupaciones organizadas que hacen vida en una sociedad, valga la redundancia, y que tienen funciones o particularidades específicas. Por ejemplo, nosotros podemos decir que aquí un movimiento social pudiera ser tal vez el movimiento de las personas con discapacidad que están buscando beneficios particulares hacia su gremio. Ajá. O otro tal vez el movimiento social de mujeres, quienes están también con la lucha de igualdad de condiciones y de justicia social en este sentido hacia el sexo femenino. Ajá. Entonces se puede decir que un movimiento social es un grupo de personas lógicamente no formal o formal o semiformal. ¿Qué opinan? Gracias, Javier, muy buena su participación. Ajá, Buenas José tardes, Luis. Ajá. Bueno, sí, un movimiento social es un conjunto de personas que se agrupan hacia un fin determinado también. Como lo decía el compañero, pues podemos hablar de un movimiento social de la clase, que ellos se agrupan para poder tener beneficios en la parte de los insumos que necesitan para la siembra, también para el sistema de riego, el sistema de recolección de las cosechas, transporte hacia las ciudades. Entonces ellos se agrupan y esos son formales, porque así existe la asociación de agricultores de ciertas regiones,
que tienen ese fin de apoyarse entre ellos mismos. Y así en su conjunto van por todo un país y hacen un movimiento o vamos a llamarlo así, un grupo pues que domina el país completo y están subdivididos por regiones, por municipios, por parroquias, según lo que necesiten dividirse. Perfecto. Entonces es formal, que ellos son registrados. Existe también los registros de las asociaciones, bueno, valga los registros en Sarén. En Sarén registra las asociaciones, registran fundaciones, todo. Todo eso. Bueno, Sí. ese es lo que yo quería aportar en este momento, profesor. Gracias, ingeniero. Muy importante su aporte, igual que el de Javier Flores. Sí, efectivamente. El movimiento social es un grupo social, puede ser formal o no formal, que va dirigido a un fin común, ¿no? Pero su finalidad es efectivamente pues buscar un cambio social, por eso se llaman movimientos sociales. Y es muy importante establecer los elementos que dijo también el ingeniero Javier, que tienen que ser pues de una otra manera conocidos, igual que lo dijo José Luis, ¿no? ¿Cuáles son? Pues bueno, hay tres aspectos fundamentales que distinguen lo que son movimientos sociales: las campañas, los repertorios y las demostraciones. Eso es lo que distingue un movimiento social. Efectivamente, una campaña, pues un esfuerzo público donde efectivamente se reconozca ese movimiento social. El repertorio, bueno, la creación de que esté debidamente establecido como movimiento social, y una demostración donde haya una conducta también de que ese movimiento social que tiene una finalidad dirigida a un cambio social o una finalidad de su propio grupo, pues tenga idoneidad, que tenga también pues una conducta sobria, ¿no? Que tenga pues una conducta pues no reprochable, por decirlo así, dirigida efectivamente pues a un fin común, a un cambio social o a algo que pueda ayudar a satisfacer las necesidades de la sociedad en ese momento, ¿ok? Ahora, si nos dirigimos a lo que es el partido político, ¿qué sería para ustedes partido político? Ya teniendo claro movimiento social, porque a veces se confunde movimiento social con partido político y son dos cosas distintas, así como se puede confundir la política pública de asistencial a asistencialismo, que son dos cosas diferentes. Ahora, partido político, ¿qué es para ustedes un partido político? Aquí José Luis, Javier o los presentes. Bueno, disculpen porque hace un momento se me fue la conexión debido a que llegó la señal y el Wi-Fi conectó, pero tardó en sincronizar. Ok, el tema partido político pues es precisamente también un grupo de personas que los une, pues unas ideologías comunes, ¿sí? Y que tienen de alguna u otra manera algunas propuestas para administración o propuestas de Estado como tal, para control de Estado, o gobernabilidad en realidad, o gobierno, y que están pues juntos por ese único y mismo fin, ¿no? Le dan su denominación propia y están avalados precisamente por un ente rector, en el caso nuestro en Venezuela, por el Consejo Nacional Electoral cuando se hacen partido oficialmente. Exacto. Muy bien, Javier. Gracias. ¿No? Ya dio la clase. Gracias, Javier. Ajá. José Luis me iba a decir algo. Que se me había caído o sea, no tenía buena cobertura de la parte de internet y no escuché mucho lo que estaba conversando en este momento. Ah, ¿qué son partidos políticos? No, refiriendo de la parte de los partidos políticos, una descripción o las características de los partidos políticos. Tomamos como referencia pues el conjunto de personas de la sociedad que se unen bajo una ideología y para un fin en tomar lo que es control de lo que es el Estado venezolano. Vamos a colocarlo en este momento Venezuela, pues el Estado venezolano. Y esos partidos políticos están también registrados, como decir, los movimientos sociales, todo eso están registrados en un poder, en uno de los poderes que tiene en Venezuela, que es el poder electoral, que es un poder
independiente de los otros poderes, pues, lo que es poder judicial, poder moral, poder ejecutivo. Ajá. Y esos partidos políticos, pues, al llegar a un mandato, pues, hacen su política, que es el conjunto de actividades que se hacen para el mejoramiento y la mejor calidad de vida que pueda llevar la sociedad en un país. Qué bien, gracias. También dio la clase, ya. Lo voy a dejar a ustedes que terminen de dar la clase. Bueno, sí, en definitiva, partido político es eso. Son entidades de interés público. Así de sencillo, entidades de interés público creadas para promover la participación de la ciudadanía y que adquieran fuerza de tal de partido político, como lo decía Javier, cuando son efectivamente registradas en el Consejo Nacional Electoral. Eso es un partido político. Los partidos políticos se constituyen también con ideologías políticas. Dependiendo de su forma de pensar, pues se crean los partidos políticos. Entonces, bueno, esta fue la clase de hoy. Ya prácticamente pues nos queda, es un poquito de la unidad 3, 4. Y la próxima clase, que es no este sábado, sino el próximo, terminaríamos con sociología política, ¿no? Que es la unidad 4. ¿Cómo van con las tareas? Con los trabajos y demás. Excelente, al día. ¿Cómo? ¿Al día? Al día. Al día. Javier, que me alzó la mano. Bueno, yo sí confieso que debo ponerme al día por el tema de que creo que la subieron hace poco, ¿no? La cargaron. Sin Sí. embargo, pues bueno, ahí estamos. En transcurso de la semana voy a ajustar esos detalles para ponerme al día. Bueno, perfecto, sí. Y bueno, recuerden que el aula virtual, si bien es cierto, tiene términos o plazos para la presentación. En mi caso, yo la dejo abierta hasta el 9 de abril. ¿Okay? Para los que están presentes, las actividades están abiertas hasta el 9 de abril. Si bien es cierto, hay términos allí o fechas topes, esas fechas es para que ustedes no se les acumule, pero el aula como tal está disponible hasta el 9 de abril. Luego sí, eso es perentorio, ¿no? Preclusivo. Después del 9 de abril no hay oportunidad, a menos que ustedes me lo justifiquen mucho de que no pudieron subir la tarea. ¿Por qué? Porque pues la universidad también me exige a mis tiempos y yo debo entregar calificaciones y para ustedes también para que sigan avanzando en la maestría. Entonces, por eso esos tiempos, pero hasta el 9 de abril pues tienen la oportunidad. Si por algún motivo, o sea, no pueden o les falta alguna actividad, pues yo también puedo flexibilizar esa situación y extenderle 1, máximo 2 días de ese plazo al 9, o sea, por decir hasta el 11. Pero tienen que hacérmelo saber, porque el 9 de abril sí cierra la plataforma a las 11:59, 23:59 hora militar. La plataforma ya no van a tener acceso, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo les pareció la clase? Excelente, muy bien. Gracias. Me alegra mucho. Entonces, nos vemos este sábado que viene, ¿no? El próximo y ya culminaríamos la materia. Y bueno, si tienen igual alguna duda, sugerencia o quieren algún tema que les explique dentro de la clase posteriormente. Ahorita prácticamente la estoy finalizando porque no hay electricidad. Está funcionando la planta y me dijeron que me iban a cerrar en unos minutos. Entonces, no quiero que se me corte la conexión porque ha fallado pues la electricidad pues aquí también en la universidad y pues no quiero que quede a medias, por eso les estaba preguntando y fue todo así como rapidito. Sin embargo, creo que sí me expliqué. ¿Sí? Sí, muy bien. Perfecto, profesora. Bueno, entonces, ¿alguna otra cosa que me quieran decir? Que las felicitamos por su entrega y disposición siempre. Gracias. Muy buena la clase, como se dice filosóficamente, el amor por el saber. Los que estamos aquí, pues, tenemos eso, la filosofía del amor por el saber. Y como me dijo un profesor, el conocimiento mientras no pesa, mientras más conocimiento tenga, vas a salir de un círculo de ignorancia, me dijo él, va a salir de un círculo de ignorancia mientras más conocimiento tenga y ese conocimiento no pesa. Así que ese es el aporte. Así es, y agregando eso, el conocimiento es poder, ¿no? Poder, si usted tiene conocimiento en ciertos aspectos, ¿no? Porque bueno, es tan amplio y tan complejo el mundo del saber, pero donde usted se pueda adiestrar y sabiendo idear y concatenar todas esas ideas y que haya congruencia y coherencia entre la razón y el corazón,
pues todo fluye. Así de sencillo, porque va a haber esa congruencia y coherencia entre razón y corazón. Bueno, un placer estar con ustedes. Aquí los muchachos me dicen que los conocen, que son compañeros de ustedes y que los felicitan. Tenemos a quién, ¿cuál es su nombre? Ah, sí. Nene, Lele Contreras. Sí. José Luis Morao. Ah, Morao, claro. Saludos, Morao. Bueno, dicen que sí, que saludos. Lo coloco a los dos, a Lele Contreras y a Morao. Ah, que sí, Morao. Morao, sí. ¿Y el compañero? Gabriel Graterol también está con nosotros. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, pues sería ideal o genial si pueden también, que en la próxima clase pues pudieran estar ustedes aquí también. Javier, José Luis y más nada. Luego los que quieran venir. Perfecto. Si pueden, Gracias. si pueden. Y si no, pues lo hacemos igual, así que también me gusta, es genial. Okay. Y de que están diciendo que es en la flojera, que vengan. Bueno, Dios me los bendiga, feliz fin de semana y que estén muy bien. Chao. Chao. Amén.